7:16. Bueno, Ivonne, vamos a conocer un poco más sobre este virus del ébola y además si es posible que ingrese o no al país, porque en realidad se están tomando las medidas, pero ¿será posible que llegue? ¿Alguna vez el ébola ha salido del África, por ejemplo? Vamos a preguntárselo a la doctora Mariana Ramos. Ella es médico, epidemióloga de la Universidad Cayetano Heredia y quien gentilmente nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación y también, bueno, agradecer a la Universidad Cayetano Heredia por tratar de promover un poco el conocimiento acerca de este virus. ¿Qué es el ébola, doctora Mariana? Que es una cosa elemental que de repente debemos disipar todos los que estamos involucrados en este tema. El ébola es un virus, es una enfermedad causada por un virus hemorrágico. De estos virus hemorrágicos solo existen dos similares, ¿no? El Marburg y el ébola, que son básicamente los virus más letales que tenemos actualmente en el mundo. ¿Qué es un virus hemorrágico? O sea, genera hemorragia, ¿no? El virus lo que hace cuando el ébola entra al organismo, básicamente lo que hace es, primero lucha contra el sistema inmune, y el sistema inmune manda señales equivocadas, entonces el virus aprovecha y rompe los vasos sanguíneos. Wow. No solamente estamos hablando de los ojos, de la nariz, no, estamos hablando del hígado, del vaso, del corazón, entonces hay prácticamente una hemorragia interna generalizada. Y la persona empieza a expulsar, digamos, sangre, ¿por qué vías? Las más evidentes, pues por los orificios nasales, por el vómito, en los ojos hay también hemorragia, diarreas con vómitos y bueno, por la boca ya cuando es una etapa muy terminal, ¿no? Bueno, es alto el nivel de mortalidad, ¿verdad? Se habla incluso de 90% de todos los infectados. Exacto, y es porque hay varios tipos de virus, en realidad de ébola, son 5, 4 de ellos afectan a los humanos y de estos 4, el peor de todos o el más agresivo es justamente el que está afectando actualmente en esta parte de África Occidental, ¿no? ¿Siempre estuvo en África el ébola? Siempre estuvo en África, apareció en África, en ébola, en lo que es ahora la República del Congo. Se salió una época, pero accidentalmente unos monos fueron, para experimentación, fueron llevados a Alemania y se infectaron algunas personas del laboratorio, pero eso fue un hecho incidental. Pero hablando así de transmisión, siempre ha estado en África. Pero en el África Central generalmente, en la República del Congo. El gran dilema actual es cómo llegó al otro lado, cómo el virus traspasó desde el África Central hasta el África Occidental, que es ahora donde se ha ubicado. ¿Por qué la preocupación de la OMS de decretar esta emergencia internacional? Porque se dice que es la tercera vez en la historia que la OMS decreta este tipo de alertas. Así es. La última fue justamente la pandemia de H1N1 en el 2009, ¿no? Sí, pues efectivamente. ¿Por qué decreta esto? Porque se está viendo que se está saliendo un poco de control la situación en África. No quiere decir que estemos a puertas de una epidemia o una pandemia, ¿no? Simplemente que en África hay demasiada gente que se está contagiando y demasiada mortalidad. Y recientemente se ha expandido un nuevo país, que es Nigeria. Entonces estamos hablando que no hay forma de controlar, se está saliendo incluso de los bordes donde estaba. ¿El ébola ha salido alguna vez de África? ¿Se ha extendido a América, a Europa? No, fuera de los accidentes de laboratorio que le mencionaba, no se ha salido, salvo los casos importados que tenemos ahora en Estados Unidos y en España, de estas personas que fueron por ayuda humanitaria. Fuera de eso no hay casos. ¿Se puede calificar entonces la medida del Perú como una medida responsable? Pero el ciudadano debe estar bastante tranquilo, ¿verdad? Exacto, sí. En general debería ser ese el mensaje que nosotros promovamos. El Perú tiene la responsabilidad de elevar una alerta. ¿Y eso qué significa? Generar recursos, movilizar recursos para prevención. Claro. Pero no significa que nosotros como ciudadanos de a pie debamos estar preocupados. El contagio del ébola es directamente con el paciente. Uno tiene que ser muy cercano al paciente para entrar en contacto con su sangre, con su vómito, con sus fluidos. Por eso las personas que se contagian son dos grupos principalmente. Son los médicos o el personal de salud que entra en contacto con los pacientes o los familiares y amigos cercanos. Hablemos de los síntomas, porque debe haber muchos peruanos que tienen familiares en África, tal vez. Sí. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para ellos? ¿Qué deberían conversar con sus parientes que están en ese continente? Bueno, los síntomas que ya se conocen, ¿no? Es primero una fiebre alta, acompañada primero de dolor de cabeza fuerte, a veces un poco de rash o algunos puntitos en la piel, vómito, diarrea. Lamentablemente estos síntomas son muy inespecíficos. Tenemos enfermedades como dengue, malaria, fiebre amarilla, que están también en la zona que tienen los mismos síntomas, ¿no? Entonces, a la hora de reconocer un paciente,
en su primera fase es complicado. Cuando ya está un poquito avanzado y ya las medidas de soporte no son tan eficaces, es recién cuando uno se da cuenta de que es ébola. Entonces, por eso hay también un poco más de mortalidad, ¿no? Porque uno se demora en reconocerlo. ¿Existe cura para el ébola? Cura no todavía. El tratamiento de elección es tratamiento de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Hidratar al paciente, ponerle sus vías con cloruro, mantener que el volumen, la presión arterial todo estable, evitar complicaciones infecciosas. Existen algunos tratamientos que están en experimentación. Uno de ellos se llama CMAP, ¿no? Que es el que le están aplicando a los médicos norteamericanos bajo su responsabilidad, porque en realidad este medicamento todavía no había salido ni siquiera fuera de los estudios en animales. Porque es experimental. Porque sí, todavía ni siquiera había sido probado en humanos, su seguridad ni su eficacia, ¿no? Eso es bien peligroso, porque un medicamento tiene que pasar por varias etapas que duran años. ¿Puede una persona sobrevivir al ébola? Sí, por supuesto, pero es un porcentaje bajo. Actualmente el 70% muere debido al ébola. Entonces, ahora, si un peruano está por venir al Perú, bueno, a su país, ¿debe ser aislado de alguna manera como prevención si es que presenta alguno de estos síntomas, suponemos? Obviamente, inmediatamente. Y justamente la alerta del Perú, del Ministerio de Salud, es tratar de trabajar en los aeropuertos teniendo el equipo de protección personal adecuado. Si una persona tiene los síntomas y viene de la zona de riesgo, que en este caso es el África Occidental, es una persona altamente sospechosa. Entonces, en ese caso se le tiene que aislar hasta que se descarte que se trata de ébola o no se trate de ébola. ¿Cuánto tiempo es el aislamiento? Me parece que son 30 días. Son más o menos 30 días. Lo que pasa es que la enfermedad tiene un periodo de incubación variable. O sea, uno se infecta y hasta que desarrolla síntomas pueden pasar 2 días como que pueden pasar 21 días. Entonces, por eso el aislamiento es tan largo. Tenemos que esperar. Bien, bueno, doctora, para finalizar, nuevamente un mensaje pues a los peruanos, ¿no? Que seguramente ven en las noticias y se espantan, ¿no? Dicen, puede llegar esta pandemia aquí al Perú. Así es que, ¿qué hay que decirles a ellos? Bueno, simplemente que tranquilidad, que nos informemos, que estemos atentos a las noticias, cómo se va distribuyendo el ébola a nivel mundial, y que la posibilidad de que llegue al Perú es muy remota. Y aún así llegara, sería como un caso importado, un caso contagiado por allá, se le aislaría inmediatamente y es muy baja la chance de contagiarse. Y que seguramente sería informado por las autoridades de salud del país. No es que mañana me da mucha fiebre a mí y digo, oh, me asusto. Absolutamente. Si uno no ha estado en zona de riesgo, no tiene ni por qué pensar que tiene ébola, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Fue la doctora Mariana Ramos, médico epidemiológica de la Universidad Cayetano Heredia, quien nos ha dado luces, nos ha explicado, nos ha informado sobre qué cosa es el ébola. No debemos, pues, alertarnos, pero sí es bueno prevenir y sí es buena esta decisión del Ministerio de Salud de efectivamente, pues, ponerle un ojito más a las entradas y salidas a nuestro país. Por supuesto. Así debe ser. 7:24 de la mañana, una pausa y volvemos con mucho más. Ya regresamos.